Bien, como ya se ha dicho, hemos estado viendo el libro de Santiago y yo les invito a leer este capítulo 1 entero. Me gusta en algún sentido poder leer los capítulos enteros porque uno se hace una panorámica de lo que trata lo menos el capítulo. Y eso es bueno porque cuando alguien escribe, o principalmente los escritores del Nuevo Testamento, al igual que nosotros cuando escribimos algo, siempre relacionamos las cosas cuando estamos escribiendo, aunque sea nuestra carta más larga, siempre se relacionan las cosas entre sí. Bueno, ocurre lo mismo con la Biblia, por eso es bueno, es una buena costumbre poder leer los capítulos enteros. Bien, capítulo 1, versículo 1 dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Pero pida con fe, no dudando nada, versículo 6, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del
mundo. Muy bien, hermanos, hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Fíjese que Santiago, lo hemos dicho ya, pero es importante recalcarlo, Santiago es un pastor que escribe de una manera tan simple y tan práctica que a la simple lectura uno debería de entender lo que Santiago quiere expresar. Y entonces, esto quiere decir que Santiago, cual escritor de la palabra de Dios, tiene en mente que el pueblo de Dios pueda comprender lo que él está diciendo, ya que un creyente que entiende la palabra de Dios, hay tremendas posibilidades de que pueda crecer y pueda ser fiel a lo que el Señor dice en su palabra. Pero si no la entendemos, va a ser bastante complicado poder querer vivir a la luz de la palabra de Dios si no la comprendemos. Entonces Santiago lo que hace es que las cosas difíciles las hace fácil para nuestra comprensión. Y utiliza ejemplos de la naturaleza. Muchos ejemplos lo usa a través de su libro. Pero también Santiago lo que hace, y eso ayuda bastante, repite. El versículo lo termina con una expresión y esa expresión la toma al comienzo del siguiente versículo y va hilando una idea tras la otra, pero van todas unidas. Es como una cadena. Y eso hace que nuestra comprensión sea mucho más fácil en la lectura de este libro. Entonces, mis queridos hermanos, teniendo eso en mente, podemos tener una comprensión de lo que Santiago nos quiere decir. Hemos visto los primeros 4 versículos y solo a modo de resumen nomás vamos a ir avanzando. Versículo primero, tenemos la presentación de Santiago y Santiago quiere que se le recuerde por sus credenciales espirituales. No por sus vínculos sanguíneos que él ha tenido, familiar, dijéramos nosotros, su vínculo familiar que él tiene con el Señor Jesucristo, ya que es medio hermano del Señor Jesucristo. Pero Santiago no quiere que nosotros le recordemos como el medio hermano del Señor, sino como aquel que es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, sus credenciales espirituales, eso es importante, hermano. ¿Cómo queremos ser recordados nosotros? ¿Cómo quiere ser visto usted delante de los demás? ¿Con algún vínculo familiar, algún parentesco o con vínculos credenciales espirituales? Santiago prefirió las credenciales espirituales. Versículos 2 al 12. Tenemos lo que podríamos llamar el creyente frente a las pruebas. Y comienza Santiago mencionando las pruebas de los hermanos. Pero pareciera ser que las pruebas lo sorprenden al creyente. No es que el creyente anda en busca de pruebas en su vida cristiana, claro que no, y yo creo que ninguno de nosotros anda en busca de pruebas, o por lo menos me pareciera ser que oremos al Señor diciéndole, Señor, envíame todas las pruebas que tú quieras. Yo creo que no. Y aquí el creyente está viviendo su vida cristiana, está delante de Dios, tiene esa conciencia de vivir delante de Dios, procura ser piadoso, procura ser fiel a las Escrituras, y estando en esa condición de vida, dice que las pruebas lo hallan, lo sorprenden, lo encuentran. Y entonces ese creyente se ve en un momento de su vida cristiana, se ve rodeado de diversas pruebas. Y entonces Santiago dice, cuando eso ocurra, yo quiero que ustedes sepan que deben tener mucho gozo, que el gozo en su vida, en su alma y en su corazón tiene que estar hasta el tope. Y va a explicar por qué. Versículo 3. Dice, sabiendo. Y esa expresión es muy importante porque Santiago lo que quiere decir aquí es que los hermanos deben conocer el propósito de las pruebas. Si nosotros sabemos por qué debemos enfrentar las pruebas, va a ser más llevadera esa prueba. Y lo otro, importante, Dios no quiere que sus hijos sean ignorantes o ignoren los propósitos de Dios. Y dentro de los propósitos de Dios, para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, tiene contemplado las pruebas.
Y entonces Dios quiere, a través de Santiago, nos dice, quiero que sepan, quiero que conozcan, quiero que se den cuenta que las pruebas de vuestra fe produce paciencia. Y entonces el creyente se ve rodeado de diversas pruebas para moldear su carácter, para que las pruebas de alguna manera usadas por el Señor puedan moldear, puedan aquilatar el carácter del creyente en su vida en este mundo. Y aquí lo que produce es paciencia, es aguante, es resistir la prueba por muy pesada que pareciera ser. Y entonces nos está diciendo, resistan, porque lo que la prueba quiere producir es paciencia. Pero la paciencia también quiere trabajar en la vida de cada uno de ustedes que son probados. Y dice el versículo 4 entonces, mas tenga la paciencia su obra, su trabajo completo. La paciencia quiere hacer un trabajo en nuestras vidas. Y ese trabajo que quiere hacer tiene que ver con ser creyentes maduros y completos en todas las virtudes cristianas que tenemos en Cristo. Recordemos que el apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes en Éfeso, les dice que ellos son ricos, son bendecidos. Los creyentes en Éfeso se nos dice que son bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y esa bendición que tenemos todos los creyentes en Cristo son para que podamos usarlos mientras estemos en este mundo. Y entonces, Santiago aquí le está diciendo que la paciencia lo que hace es que el creyente pueda madurar y que esas virtudes cristianas sean completadas en nuestra vida y se puedan usar de manera completa, 100%, de gran utilidad en nuestra vida cristiana. De tal manera de que nos demos cuenta que no nos falta ninguna cosa. Y fíjese que es sorprendente que Santiago, en medio de las pruebas, nos dice que el creyente está enteramente equipado de toda provisión divina que ha dado a cada hijo suyo. Bien, hasta ahí hemos quedado. Ahora vamos a avanzar hasta donde el Señor nos permita con el versículo 5 en adelante. Fíjese que dice así Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y agrega, y le será dada. Fíjese que Santiago aquí nos va a ayudar para que nosotros podamos acercarnos a nuestro Dios reconociendo nuestras incapacidades. Y entonces Santiago nos está ayudando a que nos demos cuenta de que Dios sabe que nos falta comprensión en muchas cosas. Y entonces Santiago nos está animando a que acudamos a Dios. Y fíjese que lo dice así de esta manera. Y si alguno de vosotros. Entonces aquí lo que tenemos es una invitación para acercarse a Dios. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces somos un poquitito vergonzosos y nos cuesta a veces acudir a ciertos lugares, incluso aunque nos hayan invitado. Y a veces decimos, es que no queremos incomodar, no queremos molestar. Y entonces a veces nos privamos de aceptar la invitación solamente por el hecho de no querer incomodar, pensando de que a nosotros nos están invitando por buena crianza o por ser cortés. Bueno, aquí es una invitación necesaria, producto de nuestra debilidad.
producto de nuestra falta de comprensión. Y entonces Santiago lo que está diciendo es que las puertas donde está Dios, allá en el cielo, están abiertas de par en par, no están cerradas, están abiertas las puertas para que cualquier creyente pueda acudir, porque ya la invitación está extendida. Y si alguno de vosotros, o sea, cualquiera de nosotros, usted o yo, ya tenemos una invitación. Y entonces dice, tiene falta de sabiduría. Entonces los invitados a acudir a la presencia de Dios son los que tienen falta de sabiduría. Es los que están destituidos de esta sabiduría. Es los que no comprenden la situación en la que están. Y hermanos, tenemos que reconocer que muchas veces nosotros no comprendemos por qué estamos en la situación en la que vivimos. Y no nos deberíamos de avergonzar. Muy por el contrario, deberíamos de echar mano a la promesa que tenemos aquí. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, mire, no dice falta de inteligencia, sino que falta de sabiduría. Hay hermanos que son muy inteligentes, pero aún así, con toda su capacidad intelectual que pudieran tener, y que gracias al Señor que hay hermanos así, pero aquí es falta de sabiduría. Aún los hermanos inteligentes como son, que Dios los ha dotado con aquella inteligencia, a veces no comprenden las situaciones en las que están viviendo. Eso es falta de sabiduría, sabiduría divina. Y por lo tanto, entonces, si nos encontramos en esa situación, se nos aconseja lo siguiente: pídala a Dios. Pídala a Dios. Fíjese usted que aquí no dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, espere porque Dios se la va a dar. No. La iniciativa la tiene que tomar el hermano, el creyente, el Hijo de Dios. Una cosa es que Dios esté dispuesto a dar, y otra cosa es que el creyente tiene que pedir. Esta expresión pídala se refiere a alguien que comprende su inferioridad ante aquel a quien está pidiendo. Expresa esa expresión el reconocimiento de la excelencia, de la grandeza de aquel a quien le estoy pidiendo. Y en este caso, mis queridos hermanos, es reconocer que Dios me puede proveer de lo que a mí me falta, que es sabiduría. Y entonces Santiago me está invitando a acudir a aquel que puede abastecerme de mi necesidad de sabiduría en medio de las pruebas. Y por esa razón Santiago dice, pídala, y se nos dice ¿a quién? A Dios. A Dios. Y entonces, mire lo que está haciendo Santiago. Santiago quiere que el creyente que está siendo probado tenga una relación directa con Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros, cuando somos probados, a la última, y lo voy a expresar así para que lo podamos comprender, a la última persona que solemos acudir es a Dios? A veces queremos echar mano a nuestros propios recursos. Si nuestros propios recursos no dan la solución, echamos mano a los recursos de nuestros hermanos.
que con mucha generosidad, amor y bondad nos quieren ayudar a veces para salir de las circunstancias en las cuales Dios ha permitido que las enfrentemos. Y a veces incluso la ayuda de los hermanos no soluciona el problema. Y cuando ya agotamos todas las instancias, cuando ya no tenemos a quién más echar mano y pedir socorro y ayuda, nos damos cuenta que tenemos a alguien superior, que tenemos a alguien que es soberano, que es poderoso. Y ese alguien es Dios. Y entonces Santiago quiere evitar que los creyentes se den una vuelta muy larga en su experiencia cristiana. Y entonces le dice, no, hermano, mire, yo quiero que ustedes sepan esto, que si tienen falta de sabiduría, si alguno de ustedes se da cuenta que no tiene sabiduría, que no comprende la situación en la que está, se siente desorientado, que no vislumbra el propósito divino en medio de esta circunstancia, pídala a Dios. Vaya, acérquese a Dios y pídala a Dios. Lógicamente aquí la petición a Dios es a través de la oración. Y entonces le está invitando a acercarse a Dios en oración, pero que pida específicamente lo que necesita para la comprensión de la situación en la que está. Y eso es sumamente sorprendente porque nuestro Dios no solamente quiere que sepamos cómo vivir la vida cristiana, sino que también quiere de alguna manera que nosotros conozcamos los propósitos de Dios para nuestra vida. Y eso implica saber entonces por qué Dios me tiene en esta situación. Y Dios quiere que sepamos, hermano. Dios quiere que sepamos. Y Dios se complace en dar a conocer no solamente sus propósitos, sino que también por qué es necesario pasar por este camino en el cual Él nos ha colocado. Y Dios quiere que sepamos. Es un Dios que comparte sus propósitos y los conocimientos por los cuales nosotros tenemos que transitar esos caminos. Él es así. Entonces, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El cual, es decir, Dios, mire, da a todos. Tenemos un Dios generoso que está dispuesto a dar, pero no solamente a algunos pocos, sino que dice aquí a todos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Mire, lo que quiere decir esto es que Él tiene abundancia de caudal de conocimiento para otorgar a aquellos que no comprenden por qué están en esa situación. Por lo tanto, mis queridos hermanos, de manera muy práctica, aquí no es que tenemos que hacer una fila, levantarnos muy de mañana para ojalá estar lo más cercano a las puertas del cielo para poder alcanzar respuesta divina si le vamos a pedir. No sé si allá en los lugares donde usted está suele pasar de que a veces uno tiene que pedir una hora al médico en un consultorio o en un hospital. Y a veces se aconseja y se dice, mire, si bien es cierto, las horas al médico se entregan a las 7 de la mañana, pero le aconsejamos que usted vaya 4 o 5 de la mañana y haga fila. Y si más temprano va a poder alcanzar a tener un número para que lo puedan atender. Porque si va muy tarde, no va a encontrar un cupo, no va a encontrar respuesta a la solución de su problema. Bueno, con Dios no es así, hermano. Con Dios no es así. Dice, el cual da a todos. Pero no solamente da a todos, sino que mire en la manera en que lo otorga, en la manera en que lo da. Dice abundantemente. Esa expresión se refiere
a la generosidad de Dios. Es decir, Dios está con las manos abiertas para entregar sabiduría a aquel que la pide. A aquel que la pide. Ya que el que pide sabiduría se da cuenta de su incapacidad, reconoce que necesita la grandeza de Dios, acude a Dios para pedirle a Él. Y Él, lo que hace Dios es que le da, y le da de manera generosa. Y agrega, y sin reproche. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguno de nosotros que nos acerquemos a Dios para pedir sabiduría, porque no comprendo la situación en la que estoy, no vislumbro, no veo, Señor. Confío en que tú me has puesto aquí y yo tengo que permanecer aquí en esta situación, pero no comprendo para qué, no entiendo para qué. Y esa manera y esa incapacidad de comprender muchas veces es la que me inquieta. Y entonces yo acudo al Señor, acudo a Dios y le pido comprensión, le pido sabiduría para entender, para comprender la situación y poder vivir. Mire, poder vivir en medio de esa situación, poder vivir mi vida cristiana. Hay pruebas, hermanos, hay pruebas que duran mucho tiempo. Y el creyente, ¿qué tiene que hacer? ¿No vivir la vida cristiana hasta salir de la prueba? Claro que no. Tiene que vivir su vida cristiana en medio de las pruebas, pero necesita sabiduría si no la comprende. Y la sabiduría le va a ayudar a vivir la vida cristiana en medio de las pruebas. Para eso es la sabiduría. Mire, la sabiduría, algunos creen que la sabiduría es un cúmulo de conocimiento. No, mire, la sabiduría es más práctico que eso. Es vivir lo que sé. Es reflejar, utilizar mis conocimientos de manera práctica y útil en la vida. Eso es la sabiduría. Es que los conocimientos se hacen realidad y se reflejan en la vida usando las herramientas que yo tengo para vivir con aquellas cosas que yo sé, que están a mi disposición. Entonces, necesitamos sabiduría. Si no la tenemos y estamos pasando por diversas pruebas. Bueno, pero dice aquí, el cual da a Dios da a todos abundantemente y sin reproche. Nadie se va a llevar un tirón de orejas por parte de Dios. Ningún creyente que se acerque a Dios para pedir sabiduría no va a encontrar esta respuesta. ¿Pero cómo? ¿Me viene a pedir eso a mí? Si usted debería de tenerlo. No. En esta oportunidad yo no le voy a dar. No sé cómo lo va a hacer usted, pero yo en esta oportunidad yo no le voy a dar sabiduría. Nunca vamos a tener una respuesta de esa manera. Nunca Dios nos va a decir, pero mira, esta es la quinta vez que vienes a pedir sabiduría. ¿No crees que es suficiente? ¿No crees que es mucho? Nunca vamos a tener una respuesta así. Dios no es como nosotros, hermanos. A veces nosotros explicamos 2, 3 veces las cosas, pero cuando ya es una cuarta y una quinta y una sexta, decimos, no. Aquí pareciera que el problema ya no soy yo que estoy explicando, sino que pareciera que el problema es el oyente que no comprende. Entonces dejémoslo hasta aquí, mejor hermano, no se preocupe. Si no entendió, no se preocupe. No, Dios no nos va a dejar así. Dios no es así, hermano. El Dios suyo, el Dios mío, nos va a decir, aunque sea la número 100, nos va a decir, Alex, no te preocupes. Hasta me agrada que vengas a pedir sabiduría porque estás reconociendo tu incapacidad.
y a la vez estás reconociendo todo mi poder y mi capacidad para proveerte de sabiduría. Dios es la fuente de la sabiduría, hermano. Dios, dice Pablo, al único Dios sabio. Sabio. Al único Dios sabio. Entonces nos acercamos a Él y Dios responde y dice, aquí hay sabiduría. Bien, mire, termina este versículo diciendo, y le será dada. ¿Sabe lo que hay aquí? Una promesa divina. Y le será dada. Lo leo nuevamente, mire, si alguno de usted tiene carencia, falta de sabiduría, pídala a Dios. Este Dios a quien usted le está pidiendo, le va a dar a usted y a todos quienes les pida. Y se lo va a dar de manera generosa. No lo va a recriminar, sino que se la va a dar. Se la va a otorgar. Entonces, hermanos, tenemos aquí no solamente la generosidad de Dios, sino que también tenemos el compromiso divino. Fíjese que el Señor, voy a leer un texto bíblico para que nos demos cuenta que en la misma manera en que el Señor lo expresa cuando estuvo aquí, mire lo que dice. Voy a leer en Mateo capítulo 7, versículo 8. Dice, porque todo, dice, pedid, versículo 7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Hermanos, tenemos promesa divina. Si usted pide, va a tener una respuesta de parte de Dios. Bien, versículo 6. En el versículo 6 podríamos llamar este versículo el requisito para obtener la respuesta divina. El requisito. Porque puede ser de que pidamos y pidamos y pidamos y después de un tiempo digamos es que no he recibido respuesta. Es que pareciera ser que Dios no me está escuchando. Pareciera ser de que Dios no me está tomando en cuenta mi solicitud, mi petición. Bueno, puede ser el inconveniente que aparece aquí en el versículo 6. Dice así. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y entonces el requisito aquí es la fe. Ese es el requisito que Santiago nos está describiendo aquí en su libro. Pero pida con fe. Este pero significa hacer un harto en nuestra petición y analizar la manera en la cual nosotros estamos pidiendo. ¿De qué manera estamos pidiendo? Pero no en las palabras que estamos utilizando, sino que más bien la confianza, la fe que va acompañada de esa solicitud. Y entonces tenemos que analizar eso, pero pongamos un alto en nuestra vida. Estamos pidiendo, no tenemos sabiduría, tenemos que pedir, vamos a pedir, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? Respuesta, pida con fe. Pida con fe.
Entonces, el ingrediente que tiene que llevar la oración para pedir la sabiduría a Dios es la fe, la confianza de que a aquel a quien le estamos pidiendo va a responder. Yo no puedo, hermano, orar a Dios por orar, pedir por pedir, para quedarme tranquilo y si alguien me pregunta y yo le responda, no, sí, sí oré, sí pedí. No, tiene que ir acompañada de esa confianza que descansa en Dios. No descansa en mi solicitud. La fe no descansa en que yo haya pedido de manera correcta, es decir, que haya utilizado las palabras adecuadas, porque a veces hasta para eso solemos ser torpes. No sabemos qué pedir, dijo el apóstol Pablo allá en Romano. A veces no sabemos qué pedir, no sabemos pedir como conviene, y el Espíritu Santo intercede en nuestras oraciones, porque a veces no lo sabemos expresar. A veces somos un poquito torpes para hablar con Dios. Y entonces nuestra confianza, nuestra fe no debe descansar en nuestras palabras, en nuestra solicitud, sino que tiene que descansar en aquel que está oyendo nuestra solicitud, nuestras palabras, que es Dios. Pero pida con fe. No, ese no es un no, pero rotundo. Lo que quiere decir aquí es que por ningún motivo que ni se le pase por su mente dudar, que ni se le ocurra dudar. ¿Sabes lo que significa la palabra dudar? Viene de una palabra que significa hacer separación total. Pero la idea, hermano, al usar esta expresión, Santiago, dudar, significa que la fe debe ir asociada con la solicitud y no separada. Yo no puedo hacer una solicitud sin fe. Recordemos lo que dice Hebreos capítulo 11. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y los que le buscan tienen que entender que son galardonadores. El que busca a Dios por la fe recibe galardón. Por lo tanto, mi búsqueda, mi solicitud tiene que ir acompañada de fe, no separada. Y entonces la idea aquí, cuando dice no dudando, significa no separe la fe de la solicitud, que vayan unidas, que sean primas hermanas, la solicitud, la oración y la fe, juntas. La oración y la fe, juntas, no dudando nada. Mire lo que dice, el Señor le dijo a Tomás, cuando le contaron a Tomás que el Señor había resucitado y que había aparecido y él justamente no estaba. Y entonces dice, 8 días después, bueno, Tomás dijo, mire, si mis ojos no ven, si mis manos no hicieran ciertas cosas, yo la verdad es que me cuesta creerlo, me cuesta creer. No se estaba dando cuenta que le estaba diciendo a los apóstoles que eran mentirosos, pero se los dijo de esta manera muy, muy diplomáticamente. Me cuesta creer. Bien, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y escucha esta expresión, y no seas
incrédulo, sino creyente. El Señor no estaba presente cuando Tomás dijo lo que tenía que suceder para que él creyera. El Señor se presentó y cumplió la petición de Tomás para que fuera creyente y no un incrédulo. Pareciera ser contradictorio. Un creyente que no cree. Pero a veces vivimos así nuestra vida cristiana. Somos creyentes, somos salvados, pero vivimos no por fe, por vista muchas veces. Y la vida cristiana estamos llamados todos nosotros a vivir por fe. Y vivir por fe, todo verdadero creyente está capacitado para hacerlo. Y entonces aquí Tomás fue remecido para que pudiera vivir de acuerdo a la fe. Bueno, nosotros también aquí. Dice, pero pida con fe. No se nos está pidiendo algo que no podamos, sí podemos, fe. Somos de fe. Somos hijos de nuestro padre Abraham, que es el padre de la fe. Entonces podemos, no solamente podemos vivir por fe, andar por fe, sino que también orar. Orar acompañado de la fe. Nuestras oraciones pueden estar acompañadas de la fe. Y entonces dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque, y ahora va a explicar qué ocurre con aquel que duda. Mire, dice, porque el que duda es semejante o se parece o tiene una similitud a algo de la naturaleza que cotidianamente solemos ver. Y es esto, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, fíjese usted que Santiago está poniendo aquí una metáfora de un creyente que duda, es parecido, se asemeja en esta figura que él está presentando a una onda del mar, a una ola del mar, al oleaje del mar. ¿Y qué ocurre con las olas del mar? Dice, son arrastradas por el viento. Es decir, quienes han ido al mar se dan cuenta de que dependiendo para dónde sople el viento, las olas se levantan. Porque el viento es el que lleva a las olas para un lugar a otro. O sea, las olas dependen del viento. Si el día de hoy el viento está hacia la derecha, las olas se van hacia la derecha. Si el día de mañana o en una hora después las olas están, el viento está hasta la izquierda, las olas van hacia la izquierda. Entonces, esto habla de inestabilidad, de alguien que no es estable, sino que es voluble, es inestable. Entonces, el que duda es como la ola del mar, que es arrastrada por el viento y agitada o zarandeada o echada, dice aquí, de una parte a otra. Entonces, hermanos, el creyente que duda es un creyente que no tiene estabilidad espiritual. Es un creyente que no se puede mantener de pie firme, confiando y esperando en Dios. Si lo llevamos a una figura del Antiguo Testamento, imagínense que el creyente es el atalaya, que tiene que estar ahí en la torre, esperando, está mirando a lo lejos y tiene que esperar una respuesta para poder dar al pueblo que está abajo, sobre todo si vienen los enemigos. Entonces, el creyente que duda es aquel creyente que siendo atalaya mira
hacia el horizonte, no ve nada y dice, me aburrí de estar aquí esperando, si no veo nada, no viene nada, y supongamos que baja el creyente. Y dice, no se preocupen, no hay nada, no viene nada, no se preocupen, y viene el enemigo a invadir. Bueno, el creyente que duda es un creyente que no tiene paciencia, es un creyente inestable, es un creyente que abandona su posición, abandona su carrera cristiana y queda a merced de lo que pueda venir sin esa comprensión de sabiduría, y su vida cristiana puede ser una vida triste y desdichada. Y teniendo todo, mire, teniendo todo para vivir una vida plena en Cristo y llena de gozo. Y no lo hace. ¿Cuál es entonces? Fíjese usted, ¿cuál es entonces lo que le ocurre al creyente que ora, que pide, pero pide dudando? Mire, la respuesta es esta, versículo 7. No piense. Esto quiere decir, no te imagines, no supongas tú que por el hecho de pedir ya tienes asegurada la respuesta. No. La petición, la oración tiene que ir acompañada de fe. Si no va acompañada de fe, no pienses tú. No te imagines que si haces así, que pides sin fe, que recibirás cosa alguna del Señor. Y Santiago vuelve a repetir para que nos demos cuenta el énfasis que él está dando a la fe acompañada en la oración. Y lo otro que Santiago quiere que nos demos cuenta es que la deidad, en este caso podríamos decir incluso hasta la Trinidad, quiere participar en otorgar al creyente la sabiduría. Mire, en el versículo 5 dice, pídala a Dios. En el versículo 7 dice, recibirá cosa alguna del Señor. Entonces tenemos a Dios y tenemos al Señor. Y quien nos ayuda a vivir conforme a la sabiduría otorgada por el Señor y que nos llega a través, pedida a Dios y nos llega a través del Señor, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es el que hace realidad, el que podamos vivir conforme a esa sabiduría y que podamos vivir en medio de esas dificultades, en medio de las pruebas, echando mano a la sabiduría divina. Entonces, ambas personas de la Trinidad están dispuestas a hacernos llegar la sabiduría divina, hermano. Entonces, no, ese no, otra vez, por ningún motivo vaya a pensar usted que si pide a Dios sabiduría dudando, que va a recibir algo de parte del Señor. No va a recibir nada. Hermanos, si yo preguntara aquí, en esta sala, y me preguntara a mí mismo, ¿quién quiere ser pobre espiritualmente? Yo creo que la respuesta de todos los creyentes, diría, no, yo no quiero eso. Yo quiero ser rico espiritualmente. Yo quiero comprender la vida que el Señor me ha dado y lo que Dios quiere para mí. Yo quiero entender su voluntad, quiero comprender sus propósitos. Necesito esa sabiduría. Yo creo que todos diríamos lo mismo.
Y entonces, la respuesta es esta: pida con fe, no dudando nada. Porque si duda, usted se va a parecer a las olas del mar. Pero lo que es aún peor, no va a recibir cosa alguna del Señor. El Señor también está comprometido en hacernos llegar la sabiduría que le pedimos a Dios. El Señor también quiere participar. No solamente Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo quieren participar de hacernos cercana, de hacernos llegar a nuestra vida la sabiduría divina. Es para usted la sabiduría divina, es para mí la sabiduría divina, hermano. Dios se la quiere dar, pero pídala y pídala con fe. Termino, versículo 8, para no pasarme en el tiempo, hermano. ¿Cuál es realmente el real problema de un creyente que duda? Versículo 8. Mire, escuche bien. El hombre de doble ánimo es, no dice será, es tiempo presente y permanente mientras dure esa condición. Es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo que el creyente que duda es un creyente que tiene un conflicto interior, tiene un conflicto en su alma, tiene un conflicto en su corazón, tiene un conflicto en su vida interior, ya que dice aquí el hombre de doble ánimo, de dos almas. Es que ese creyente que está en esta situación, que esta es su realidad, es como si tuviera dos almas aquí adentro que están batallando y que una le dice, pídele a Dios y créele, y el otro le dice, no le pidas porque no te va a responder. Y ahí está ese creyente, es como si dijéramos que está ahí al medio y no sabe a qué lugar inclinarse, o a la fe o a la incredulidad, a la fe o a la duda. Y tiene ese conflicto aquí adentro en su vida. Y entonces dice, ese creyente que está en esa situación es inconstante, inestable, tiene una vida turbulenta. No sé si usted ha conocido esos creyentes que un día quieren ser, van a un campamento bíblico, por ejemplo, y llegan, se termina el campamento bíblico, llegan a su iglesia y quieren ser misioneros. Y pasan 2, 3 días y parece que el entusiasmo se le acabó y ya no quiere ser misionero. Y después de un mes vemos cómo era antes, ya no le vemos. Asiste poco, no tiene ánimo. Es un creyente de doble alma. Es un creyente con conflictos, claro, hay que ayudarle, sí hay que ayudarle, pero es un creyente inestable. Un día dice sí, al otro día dice no, un día está contento, al otro día anda triste. Un día nos ama a todos, al otro día no nos ama a nadie. Es inconstante en todos sus caminos. Caminos aquí se refiere a su vida, a su manera de vivir, a su estilo de vida. O sea, su vida es inconstante. Todos los caminos que escoja por el cual él andar en su vida, no le va a satisfacer, no va a encontrar satisfacción, no se va a encontrar en plenitud, porque es de doble alma. Bien, hermanos, este versículo es la raíz del problema por el cual se ora sin fe, desconfiando, aunque no lo decimos, pero el orar sin fe es desconfiar de Dios.
Y Dios ha dado prueba abundante de que Él, al que le pide, da. Al que golpea, se le abre. Al que llama, Él acude. Que el Señor nos ayude a conocer más a nuestro Dios y a confiar en Él. Que el Señor bendiga su palabra.